hay muchos prejuicios y hay gente que lo respeta de una forma y otros de otra. Mira, yo quiero decir una cosa, porque tengo un libro aquí que se llama De bipolar a bipolar. El autor es Alejandro Hernández, el invitado que tenemos con nosotros, que no sé si tú también has vivido los prejuicios de alguna parte de la sociedad. Sí, por supuesto. Claro, seguro. Diciendo, y lo que estábamos hablando del uso peyorativo de las palabras, también hubo, ahora ya no tanto, pero hace 3, 4 años estaba el tema de llamar a la gente bipolar. Que mira, la bipolar esta, es que eres muy bipolar, sin tener ni idea, pero es que es un tema cultural, semántico, que ha pasado con muchas palabras, también con la palabra depresión. Ay, es que estoy un poco depre. Digo, no, 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 tú estás triste, cuando tengas una depresión ya hablaremos. Bueno, tenemos que parar aquí en un momento. Estamos hablando con personas que tienen enfermedades mentales, nos están aclarando dudas sobre cómo le estigmatizan la sociedad. Volvemos unos segundos y seguimos aquí en las historias de BTC. Hasta ahora. Aquí seguimos en las historias de BTC hablando con personas que tienen enfermedades mentales y que vienen a demostrar los estigmas que han sufrido con la sociedad. ¿Con qué edad te diagnosticaron la bipolaridad? A los 23 años. ¿Detonante? El detonante fue un tema de laboral. Digamos que fui ascendiendo, más que ascendiendo, en un puesto de trabajo relacionado con la informática, que era en plan de cada vez tener más responsabilidades, ¿no? Entonces era como que cada vez dormía yo menos, me sentía peor y demás. Y llegó un día que me acuerdo a las 7 de la mañana en casa de mis padres todavía, y que era en plan de o me quedo en mi cama o salto por el balcón. ¿Qué es ser bipolar? Pues el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo, que como su nombre indica, es las personas que oscilamos entre los dos polos extremos patológicos del estado de ánimo, desde la euforia, la manía, el descontrol completo de ir, como quien dice, el cerebro a 300 kilómetros por hora, a la depresión más profunda. De hecho, muchos psiquiatras defienden que las depresiones más graves del mundo los tienen las personas dentro del espectro bipolar. Rocío, el trastorno bipolar, por ejemplo, me imagino que habrán ido muchos pacientes. Sí, es verdad que en el trastorno bipolar la persona, como ha rotado primero pues, por varios médicos, por especialistas, por psiquiatras, cuando llega también, aparte del nivel de frustración que tiene por no saber exactamente la causa, ha trastornado un poco su calidad de vida, ha perdido hábitos, ha adquirido algunos más nocivos, entonces hace falta, junto con la medicación y las pautas terapéuticas pues, necesarias, hace falta también una readaptación a lo que es hábitos saludables de siempre y sobre todo, muy importante, seguir formando parte de esa red familiar, social, de apoyo que nos brinda pues, la calidez que nos hace falta para afrontar, primero, el tener un diagnóstico que prácticamente va a ser crónico y luego pues, habituarse a ese estilo. Pero fíjate que el trastorno bipolar lo frivolizamos y es la realidad, y yo el primero, lo he frivolizado en alguna ocasión, pero sin embargo, Alejandro, estuviste a punto de tirar la toalla. Sí, sí. A ver, el trastorno bipolar está, como quien dice, casi equiparado en tema de muertes por suicidio que la esquizofrenia. Y en los manuales de estos de SM5 y demás, te los ponen como quien dice las enfermedades con mayor incidencia, más gravedad en ese sentido. Yo tuve un intento de suicidio, no tengo ningún problema a hablar de ello. A ver, mi idea sobre el suicidio es un poco extraña, o al menos le resulta extraña a la gente cuando se lo digo, pero es clara y concisa. Diciendo, cuando tú te planteas seriamente acabar con tu vida, es porque estás sufriendo de una forma que es imposible imaginar, salvo que hayas pasado por ello. Estás sufriendo mentalmente, estás sufriendo emocionalmente, estás incluso físicamente estás sufriendo. Y lo único que quieres, como si estuvieses en una guerra donde has pisado una mina y te han saltado las piernas, lo único que quieres es que tu compañero de al lado te mete un tiro y que acabe el dolor en ese momento. Entonces es que estás tan rodeado de dolor que tu cabeza no es capaz de pensar otra cosa. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, sí, no, pero estoy seguro que si hay gente que nos está escuchando que ha pasado por un intento de suicidio, se siente muy identificado con lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? He leído cositas y he asistido a algunas charlas sobre el tema del suicidio, la prevención. Si el hecho de
si el suicidio en sí se puede considerar una enfermedad mental separada de las demás o no, y cosas así. Imposiciones claras, como te estaba diciendo. Simplemente no volver a llegar a estar tan mal. Es así, es como diciendo, escoger a cada paciente, los compañeros que tendrán a su grupo de pacientes en sus consultas públicas o privadas, es como diciendo, yo lo único que digo es como, no dejen que la gente llegue a estar tan mal, que solamente tenga dolor en su cabeza, dolor en todos los sentidos, digo, y así es como conseguiremos, porque cuando estás ahí, ya no hay marcha atrás. Es verdad lo que dices, que es importante hacer hincapié en la prevención, porque una cosa es ya estar diagnosticado, pero hay un curso, ¿no?, que va siguiendo pues la gravedad del proceso, así que aumentar las medidas preventivas, que toda la familia, la sociedad, incluso la persona, se conciencie de lo importante que es la prevención, se generen pautas específicas y planes, va a hacer que se reduzca el número que en un futuro ojalá pues se reduzca el número de suicidios y también los índices de gravedad. Creo que el entorno es clave en esos momentos, ¿no? Yo valoro que el entorno va a formar parte de cómo la persona lleve su proceso. Por supuesto que primero tiene que haber una conciencia y una responsabilidad, sobre todo pues para adaptarse a las pautas psiquiátricas y a la farmacología específica. Pero desde mi punto de vista el entorno va a fomentar que esa persona pues pueda adherirse mucho mejor al tratamiento y posteriormente pues bajar la intensidad del malestar. Incluso creo, Alejandro, como decías en la entrevista previa, que llegaste a meterte en una secta. Sí, bueno, no voy a decir el nombre porque es la típica organización que en algunos países está considerada secta y en otros países no, y ha conseguido ser legalizada. Pero eso fue en una fase maníaca. En una fase maníaca es difícil de entender. Últimamente se le está llamando fase eufórica y yo no estoy de acuerdo porque la euforia no es lo mismo que la manía. La manía es como decir, imagínate que todas las neuronas de tu cerebro, que a lo mejor cada una de ellas se encienden y se estimulan una vez a la semana, si cogiésemos los millones y millones y millones que tenemos en el cerebro, pues es como si tuvieses todas esas al mismo tiempo, todo tu cerebro funcionando al 1000 por 1000. Entonces te sientes genial, no te sientes enfermo, te sientes feliz, no duermes, pero no porque tengas insomnio, sino porque no necesitas dormir, tienes energía de sobra. ¿Te crees que a lo mejor haciendo ejercicio o yéndote a fiestas vas a cansarte? No, al contrario, es echar más leña al fuego. ¿Cuántas pastillas tomas al día, Alejandro? Actualmente, pues unas 7, entre estabilizadores del ánimo, antiepilépticos, ansiolíticos, antidepresivos, un poco de todo. ¿Cuál fue el peor momento? El peor momento, pues, además del momento de ese suicidio, que no lo considero el peor porque lo que decía el compañero es como, considero que también está el tema de la personalidad de base, ¿no? Cómo se va a manifestar la enfermedad. Y yo el intento de suicidio lo hice muy en plan de para no hacer daño a nadie, para que nadie sufriese, de la forma, como quien dice, irte, de la forma que menos vayas a dañar a tu entorno. En la fase maníaca está claro que yo me acuerdo de estaba con un préstamo de un banco de bastantes miles de euros para estudiar en Península, estaba yo en Plaza Cataluña, en Barcelona, mirando a las 3 de la madrugada a los murciélagos pasar, que los hay dentro de la ciudad. Tenía el equipaje, que no era el equipaje de turista, sino era el equipaje de irme a vivir allí, lo tenía en 3 sitios diferentes, no tenía absolutamente nada de dinero y acababa de poner en fuga, nada más con mi cara de mala leche, a 2 atracadores brasileiros que habían intentado atracarme a esas horas en las Ramblas de Barcelona. Y ese momento fue en plan de decir, bueno, o doy un giro en mi vida o no llego a la semana que viene. Pero no porque me sintiese mal ni nada, sino porque me estaba metiendo en unas historias y unos problemas y en unas situaciones súper arriesgadas, que ese es el tema de los maníacos, el peligro que tienen. O sea, el típico rollo de puedo volar, puedo sanar con mis manos, puedo ir por la autopista en dirección contraria y no pasa nada. Es terrible, ¿no? Pero mira, llevamos viendo imágenes de una película que yo creo que la conocen todos. El nido del cuco. Sí. Alguien voló sobre el nido del cuco y se practicaban electroshock, ¿verdad? Para Lobotomías también. lobotomía. Metían un taladro por el cerebro para adentro.
¿Y esto se sigue practicando? Pues sí. Obviamente, se sigue practicando. Sigue practicando. Sí, a mí me gustaría, vamos a ver, la terapia electroconvulsiva, o sea, el electroshock que le están dando a Russell Crowe ahora mismo en la pantalla que estoy viendo, no es así. Es decir, no es de esa manera tan traumática. Insulínico. ¿Eh? Es que lo que le hacen a Russell Crowe es un shock insulínico. Ah, sí, pues parecía un electroshock por la convulsión. También se hacía en el pasado lo de intentar... Bueno, se observó hace años que los pacientes que eran epilépticos y tenían una esquizofrenia, después de las crisis epilépticas, estaban más tranquilos. Entonces te dice, bueno, pues vamos a inducir las epilepsias para que los pacientes estén más tranquilos. Pero Claudio, esto es un mito, esto ya no se hace, espera, ¿no? sí que se hace, es decir, que Bueno, pero se hace... a caso grave, ¿no? ¿Eh? A caso muy grave. Tiene sus indicaciones, es decir... Yo pensaba que esto era... Sí, de película, ¿no? De ciencia ficción, vamos. Totalmente. Y aquí se hace mucho. Pero es importante saber que... Sucedía Aquí se hace en Canarias. Pero a ti te han hecho Negrín. eso. No hablemos todos juntos porque si no, no se enteran en casa. Yo puedo decir una cosita sobre la TEC, que yo... ¿Qué es la TEC? Eso. terapia La terapia electroconvulsiva. electroconvulsiva. Parece mentira, pero yo soy defensor de la TEC. Y explico por qué. Como diciendo, la terapia electroconvulsiva es como lo que ha terminado siendo la terapia de electroshock. Y yo creo que tiene muchas ventajas. De hecho, si pones en una balanza los cuadros de fármacos y de químicos, que sobre todo la gente que está ingresada llegan a rozar la toxicidad, es decir, es que si le meto más fármacos ya se me puede quedar el chaval. Y si el abordaje ya más fisiológico de una electroconvulsiva, dice, puede tener su ventaja. Pero porque a mí no me queda... Espera, es que te voy a poner la puntualización, perdóname. Es como diciendo, lo que tiene la electroconvulsiva es que históricamente siempre se ha utilizado de forma punitiva. Cogían a la persona que estaba ingresada y para castigarlo, es decir, este se está portando mal, este me está rompiendo, Eso es lo que se refiere. es lo que se ve en estas películas, dice, pues lo metemos en el electroshock y lo tenemos 2 o 3 días que va a estar tranquilo en la cama. Entonces, pero eso no quita que médicamente hablando, o estrictamente médicamente hablando, tenga sus ventajas. Vamos a escuchar al especialista en este caso, al psiquiatra, a Claudio. Lo que ocurre en la película es un poco exagerado, es un poco dramatizado, o actualmente se hace así, o es así. No, en absoluto. Vamos a ver. Ya decía yo, digo, bueno, madre Es mía. así, no, pero Claro. vamos a matizar, vamos a ver. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento, y es un tratamiento que se utiliza hoy en día. Y se utiliza hoy en día porque funciona para determinadas cosas, concretamente para depresiones muy severas, para un riesgo, pues un riesgo de suicidio muy severo, incluso para embarazadas, que no se les puede poner medicación antidepresiva pues porque están embarazadas, pues se utiliza la terapia electroconvulsiva en algunos casos, y también para ancianos. ¿Qué quiero transmitirte con esto? Que es un tratamiento médico, es decir, y se sigue utilizando y se hace, pues yo no soy experto ni lo aplico ahora mismo porque mi encuadre es otro, yo estoy en una unidad de salud mental, pero vamos, en el Negrín se hace todas las semanas, y si hay que enviar un paciente a que se le dé ese tratamiento porque consideramos que es lo adecuado, pues se le da, ¿no? Pero vamos, no es para nada una cosa así. Es decir, la terapia electroconvulsiva que se hace hoy en día y que tiene su eficacia, pues se hace con un anestesista que pues está dormido, tienes un mío relajante, o sea, un relajante muscular, pues te está monitorizando pues la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, tienes el psiquiatra que te da el electroshock y casi, bueno, la persona está completamente dormida, y es una técnica, digamos, inocua, ¿no? Es decir, que no hace daño. No siente ningún dolor el paciente. Que va, no tiene nada que ver con mucho eso que estás menos. viendo ahí, porque claro, lógicamente eso es una película y bueno, pues claro, sí tiene su interés quitarle un poco el estigma a la terapia electroconvulsiva, ¿no? Y hablando de estigmas, hay una